Buenas tardes, doctor Giovanni García. Nuestro tema a tratar son mecanismos de control constitucional integrado por el Grupo 3, que pertenece a William Carabalí, Indira Oleas, John Sarango, Zulivera. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emite la siguiente sentencia 51-23-IN/23. La Corte Constitucional ha aceptado la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 754, que reforma el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. La Corte determinó que el decreto infringe el principio de la ley según los artículos 132, 133 y 398 de la Constitución. Los efectos de la sentencia se aplazarán hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley que desarrolle la consulta ambiental correspondiente. Asimismo, se revoca la suspensión provisional de la norma dictada por el Tribunal de la Sala de Admisión. Hechos planteados por las partes en la acción de inconstitucionalidad. En la acción de inconstitucionalidad propuesta en contra del Decreto Ejecutivo 754, emitida por la Presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en el caso 51-23-IN, referente a la sentencia 51-23-IN-23. Las partes involucradas expusieron diversos hechos y argumentos que fundamentaron su posición. Argumentos de los accionantes. Vulneración de la reserva de ley. La vulneración de la reserva de ley es uno de los principales argumentos planteados por los accionantes en la acción de inconstitucionalidad. Los accionantes argumentaron que el decreto ejecutivo impugnado estaba formalmente viciado en su validez, ya que una autoridad con potestad normativa intentó regular un asunto que la Constitución reserva para normas de rango superior. Es decir, debían ser normados por una ley y no por un reglamento, contraviniendo la garantía de adecuación normativa prevista en el artículo 84 de la Constitución. También en especial mencionaron que el artículo 398 de la Constitución establece que la consulta previa y la participación ciudadana deben ser reguladas por ley, lo que no se cumplió en este caso. Reserva de ley. La reserva de ley se refiere al principio constitucional que establece que ciertos temas y decretos deben ser regulados exclusivamente por leyes de rango superior, es decir, por el Poder Legislativo y no por normas de rango inferior como reglamentos o decretos ejecutivos. Fundamento constitucional. En el caso específico, los accionantes argumentaron que el decreto ejecutivo impugnado, al regular aspectos relacionados con la consulta previa y la participación ciudadana, estaba infringiendo lo dispuesto en los artículos 132 y 133 de la Constitución, que establecen la reserva de ley para la regulación de derechos fundamentales. Regulación inadecuada. Los accionantes sostuvieron que el decreto ejecutivo 754 confundía la consulta ambiental con la consulta previa, lo que generaba una falta de consideración de los parámetros necesarios para garantizar una consulta previa, libre e informada, tal como lo exige la Constitución y los estándares internacionales. Consecuencias de la infracción. Los accionantes argumentaron que al no respetar la reserva de ley, se estaba vulnerando el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, lo que constituía una violación de sus derechos fundamentales y de los estándares internacionales de protección de los derechos de las comunidades indígenas. Incumplimiento de la consulta prelegislativa. Se alegó que el proceso de consulta prelegislativa realizado fue meramente formal y no cumplió con los parámetros establecidos por la jurisprudencia. Se mencionó que aunque existía una lista de contacto para la consulta, muchos de ellos no tenían información de contacto válida y que la participación real fue mínima.
Los sancionantes presentaron evidencia de que de una lista de 1098 contactos para la consulta, 621 no tenían número de teléfono y que solo se recogieron 2 aportes en la plataforma virtual, sin participación entre otros espacios como la ventanilla de Mate. Consulta prelegislativa. La consulta prelegislativa es un proceso que debe llevarse a cabo antes de la adopción de medidas legislativas que pueden afectar los derechos de las comunidades, especialmente de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este proceso busca garantizar la participación efectiva de estas comunidades en la toma de decisiones que les conciernen. Fundamento constitucional. El artículo 57, numeral 17 de la Constitución, establece el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados antes de la adopción de cualquier medida legislativa que pueda afectar sus derechos. Proceso de consulta insuficiente. Los sancionantes argumentaron que el proceso de consulta prelegislativa realizado ante la emisión del decreto ejecutivo 754 no cumplió con los estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte. Se alegó que no se incluyó a todos los dirigentes indígenas ni a todas las nacionalidades, lo que limitó la representatividad del proceso. Falta de información y tiempo. Se señaló que los procesos de difusión de información fueron inadecuados, con una duración muy corta que impidió el acceso a la información necesaria para una participación informada. Además, las convocatorias se realizaron sin la anticipación suficiente, lo que limitó la posibilidad de que las comunidades se prepararan adecuadamente para participar en el proceso. Confusión entre consultas. Los sancionantes también argumentaron que el decreto confundía la consulta ambiental con la consulta previa, lo que generaba una falta de claridad sobre los derechos y procedimientos aplicables. Falta de sustanciabilidad en la consulta. Los sancionantes señalaron que no se reflejó una participación significativa de las comunidades afectadas y dirigentes indígenas fue insuficiente. Además, se mencionó que las convocatorias se realizaron con poca anticipación, lo que limitó la posibilidad de una participación efectiva y sustancial en el proceso de consulta. Participación efectiva. La participación efectiva implica que las comunidades afectadas, especialmente los pueblos y nacionalidades indígenas, tengan la oportunidad real de involucrarse en el proceso de toma de decisiones que les afectan. Esto incluye no solo ser informado, sino también poder expresar sus opiniones y que éstas sean consideradas en la formulación de políticas y normativas. Exclusión de actores claves. Los sancionantes argumentaron que no se incluyó a todos los dirigentes indígenas ni a todas las nacionalidades. Limitaciones en el acceso a la información. Se alegó que los procesos de difusión de información fueron insuficientes y que la duración de esto fue demasiado corta. Convocatorias inadecuadas. Los sancionantes señalaron que las convocatorias para la consulta se realizaron sin la anticipación necesaria. Además, se mencionó que algunos de los contactos para la consulta no eran válidos, lo que evidenció una falta de seriedad en el proceso. Percepción de formalidad. Se argumentó que el proceso de consulta fue percibido como un mero acto formal, sin la intención real de permitir que las comunidades indígenas participaran y aportaran de manera significativa. Desestimación de inconsistencias. La defensa desestimó la crítica sobre la duración de los procesos de difusión de información y la falta de anticipación en las convocatorias, argumentando que se había tomado las medidas adecuadas dentro de los límites de tiempo y recursos disponibles. Defensa de la legalidad del decreto. La defensa enfatizó que el decreto 754 se marcaba dentro de la legalidad y que su implementación era necesaria para el desarrollo de políticas públicas en el ámbito ambiental y de recursos naturales. Se argumentó que la inconstitucionalidad del derecho podría tener repercusiones negativas en la gestión ambiental y en el desarrollo económico del país. Facultad reglamentaria del presidente. Se argumentó que el decreto no vulneraba la reserva de ley
y que el presidente tenía la facultad de emitir reglamentos en el marco de sus competencias y que el decreto no vulneraba la reserva de ley, ya que se consideraba que la regulación de ciertos aspectos podía ser abordada a través de un reglamento. Saludos cordiales. En esta ocasión tenemos el análisis de los problemas jurídicos de la sentencia 754, un decreto presidencial en la que la Corte Constitucional, una vez analizado esta acción, nos da a conocer que existe total invalidez, puesto que está viciada. Ahora, para poderlo entender, tenemos que tener claro cuándo es de forma, cuándo es de fondo. De forma es cuando no cumple los requisitos establecidos, es decir, no fue asignada al juzgado o no cumplió los presupuestos procesales correspondientes. De igual manera, de fondo ya es la determinación que tiene la Corte o tiene el juzgador, pero sustentada en la legitimidad y la validez en los artículos de la Constitución de la República. En este caso es un decreto presidencial en la que quiere fijarse una norma, por lo que el artículo 398 de la Constitución de la República es el sustento, el fundamento para poder invalidar esta acción, ¿no? Es inconstitucional, así lo declara la Corte Constitucional del Ecuador, que es la encargada de fortalecer la democracia. Hasta aquí nuestra intervención. Saludos cordiales. Mecanismos de control constitucional. El decreto ejecutivo 754, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente en Ecuador, afecta ciertos principios constitucionales, especialmente relacionados con la participación ciudadana y la consulta ambiental en proyectos de impacto ambiental. Dentro de la sentencia 51-23-IN-23, la jueza ponente Alejandra Cárdenas Reyes interviene a las partes involucradas. El 13 de junio de 2023, segundo Leonidas Isa Salazar, Marlon Richard Vargas Santi, José Valenzuela Rosero y Cristina Melo Arteaga presentaron una acción pública de inconstitucionalidad contra todos los artículos del decreto ejecutivo 754 dictado por el presidente de la República y publicado en el segundo suplemento del registro oficial el 2 de junio del 2023. Sujeto consultado, el artículo 398 de la Constitución establece que la consulta ambiental es un derecho de cualquier comunidad rural y urbana. No requiere titularidad o reconocimiento estatal. La Corte considera que el objeto de la consulta ambiental debe ser determinado de manera amplia y representativa, incluyendo a cualquier persona que considere el impacto de la medida. Sujeto consultante, el Estado está obligado a realizar consultas medioambientales que son indelegables para los particulares o las organizaciones internacionales. Razón de la impugnación, fundamentos de la acción de la inconstitucionalidad. Los accionantes argumentan en su demanda y en la audiencia pública que el decreto ejecutivo vulnera el principio de reserva de ley y el trámite legislativo previsto por la Constitución. Los problemas jurídicos de la clave constitucional. El problema de fondo, el tribunal aclaró la interacción y límites entre la consulta medioambiental y la consulta previa, a pesar de las normas jurídicas en cada tipo, y señala que el decreto 754 no debe aplicarse a comunidades, pueblos e indígenas. El fundamento, el decreto impugnado es inconstitucional porque omitió la realización de una consulta prelegislativa que es dictada por la Corte Constitucional, omitiendo la consulta ambiental y los artículos de consulta previa. La Corte Suprema ha abordado la cuestión jurídica en el decreto 754, que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, incluyéndolos como parte de la consulta ambiental.
La Asamblea Nacional del Ecuador debe respetar los criterios y estándares establecidos en la sentencia vigente para la aprobación de una ley sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades, pueblos indígenas. Las medidas cautelares de suspensión del decreto 754 han sido reafirmadas por el tercer tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador. Muchas gracias. Conclusiones de la Corte. En resumen, la defensa se centró en demostrar que el proceso de consulta prelegislativa fue llevado a cabo de manera adecuada y que se cumplieron los requisitos legales. Sin embargo, estas afirmaciones fueron desafiadas por los accionantes, quienes argumentaron que la consulta fue superficial y no cumplió con los estándares necesarios para garantizar una participación efectiva de las comunidades afectadas. La Corte, al evaluar estos hechos, consideró que las deficiencias en el proceso de consulta eran significativas y contribuyeron a la decisión de declarar la inconstitucionalidad del derecho. La Corte Constitucional, al analizar este argumento, concluyó que efectivamente existía una transgresión del principio de reserva de ley. Se determinó que el decreto ejecutivo había regulado aspectos que debían ser abordados por una ley, lo que justificó la aceptación de la acción de inconstitucionalidad y la declaración de inconstitucionalidad del decreto impugnado. Este argumento de vulneración de la reserva de ley fue fundamental para la decisión de la Corte, ya que subraya la importancia de que los derechos fundamentales sean regulados adecuadamente por el Poder Legislativo, garantizando así la protección de los derechos de las comunidades afectadas. Estos hechos y argumentos fueron fundamentales para que la Corte tomara su decisión sobre la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo impugnado. Se determinó que las deficiencias señaladas por las acciones eran significativas y que afectaban la legalidad del decreto impugnado. Esto justificó la aceptación de la acción de inconstitucionalidad y la declaración de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.